Cuando el alma llama, el sagrado mensaje de tu yo superior, nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Estaba en mi habitación con la luz tenue filtrándose a través de las cortinas, creando sombras danzantes en las paredes. El silencio me envolvía. Cerré los ojos, inhalé profundamente y sintonicé mi respiración con el latido de mi corazón. Pero en vez de paz, sentí una energía vibrante, una corriente que chisporroteaba por mi piel, como si el universo entero estuviera aguardando algo. Mi mente estaba llena de dudas. ¿Qué hacía aquí? Era una búsqueda sin rumbo. Anhelaba respuestas que parecían lejanas, fragmentos de un rompecabezas que nunca había logrado armar. El eco de mis pensamientos resonaba, mezclándose con el murmullo de la naturaleza afuera, el susurro de las hojas al viento, el canto lejano de un pájaro. Todo parecía tener un mensaje oculto, algo que sabía que debía descifrar. En ese momento, una imagen surgió en mi mente. Un árbol gigante, sus raíces profundamente penetrando la tierra, sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Me vi a mí mismo, sentado a su sombra, sintiendo su sabiduría envolviéndome. Las hojas temblaron y con cada movimiento una pregunta brotaba: ¿estás listo para descubrir tu verdadero yo? Me estremecí. La sensación de ser observado me atravesó como un rayo, abrí los ojos, pero todo lo que veía era el mismo cuarto vacío, el mismo silencio. Todavía había una presión en mi pecho y un peso en mi estómago. Cierro los ojos otra vez, e intuyo una presencia, algo que se mueve entre las sombras. Un susurro. No entendía las palabras, pero resonaban en mi ser. Era familiar y aterrador a la vez. Sentí un cosquilleo en la base de mi columna y un frío helado recorrió mi espalda. Era mi alma llamando. En ese instante el reloj sonó. Su eco profundo rompió la tensión, y por un breve momento el mundo se detuvo. Las manecillas giraron, y todo comenzó a girar con ellas. ¿Acaso el tiempo estaba advirtiéndome? La sala pareció temblar. Sobrepasado, sentí el latido de mi corazón acelerarse. ¿Qué estaba ocurriendo? Y entonces, una luz suave iluminó el rincón de la habitación. Era como si el universo hubiera concedido un guiño. Me volví hacia la fuente, pero estaba vacía. Solo había un destello, seguido de un profundo silencio. ¿Sabía este destello quién era? ¿Por qué estaba aquí? Esa luz dejó una pregunta resonando en mi mente. Era un mensaje del yo superior, una guía olvidada empujándome hacia adelante. Hey, antes de seguir con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perderías ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto, y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Cerré los ojos nuevamente, dejando que la energía de la habitación me envolviera. La imagen del árbol aún vibraba en mi mente, un símbolo de conexión, enraizamiento y trascendencia. Respiré profundamente y, en la penumbra de mi espacio, intenté volver a ese lugar, a esa sombra que prometía sabiduría. De pronto el aroma de tierra húmeda penetró mi sentido del olfato, mezclándose con el aire fresco de la mañana. Abrí los ojos y me encontré en un bosque. Las hojas brillaban con un verdor vivo, y el canto de los pájaros sonaba más vibrante que nunca. Todo parecía más intenso, más real. Caminé por un sendero cubierto de hojas secas, cada paso haciéndome más consciente de mi cuerpo. A medida que avanzaba, la luz a través de las ramas formaba patrones en el suelo, creando un juego de luces y sombras. Recordé la luz que había visto en mi habitación y me pregunté si estas experiencias estaban conectadas. ¿Era este bosque una manifestación de mi búsqueda espiritual? En ese instante, una figura emergió entre los árboles. Un anciano de cabello largo y gris, con una túnica que parecía hecha de la misma esencia del bosque. Sus ojos profundos como el océano, me miraron con una mezcla de cariño y desafío. He estado aguardando tu llegada, dijo con una voz que resonaba como un eco en mi interior. Hay mensajes que debes escuchar y caminos que debes explorar. ¿Estás preparado para la verdad? Sin poder evitarlo, asentí, aunque una parte de mí se estremecía.
Me extendió la mano y al tomarla, sentí una corriente de energía que se conectaba directamente a mi ser. Fue un impulso electrizante que me hizo sentir a la vez vulnerable y poderoso. Cada paso que has tomado, cada duda que has tenido, todo te ha traído aquí. El universo conspira para que encuentres lo que buscas. Pero debes estar dispuesto a dejar ir lo que crees saber, explicó. Nos sentamos bajo un árbol milenario. Sus raíces emergían del suelo como serpientes, mientras sus ramas se extendían hacia lo alto. El viento susurraba secretos y las hojas respondían con un suave temblor. Las palabras del anciano reverberaban en mi alma, desafiando no solo mi entendimiento, sino incluso mi percepción de la realidad. Hay 3 puertas que debes cruzar, continuó. La primera te llevará a tu esencia, la segunda al dolor que has guardado, y la tercera a la liberación de tu ser. Solo así podrás conectar con tu yo superior. Una pregunta emergió de mi mente: ¿quién era realmente yo? Era como si cada incertidumbre arrojara sombras sobre mi identidad. Antes de que pudiera formular mis pensamientos, el anciano apuntó hacia adelante. La primera puerta está allí, más allá del claro. Debes atreverte a cruzar, a descubrir quién eres en esencia. Mi corazón latía con fuerza. Miré la puerta, casi invisible entre los árboles, sentía su magnetismo llamándome. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había guardado? El miedo y la curiosidad chocaban dentro de mí, creando una tormenta de emociones. Solo tú puedes tomar el primer paso, dijo el anciano, su voz resonando en la penumbra. Con un último vistazo hacia él avancé. Mis pasos resonaban en la tierra. La puerta se acercaba, pero una sensación de duda se alzaba. ¿Qué habría del otro lado? ¿Y qué más aprendería de mí mismo? La primera puerta estaba ante mí, casi pulsante. Tomé una inhalación profunda y me preparé para enfrentar lo desconocido. ¿Qué secretos revelaría esta travesía en mi búsqueda? ¿Sería capaz de encontrar la verdad oculta detrás del velo de mi existencia? La puerta, un arco de madera entrelazada con enredaderas y flores silvestres, brillaba suavemente como si una energía invisible la recubriera. Mis ojos se deslizaron a su alrededor, absorbiendo los detalles de la flora circundante. En un instante de lucidez comprendí que cada hoja, cada pétalo parecía estar conectada a mí, esperando que diera ese paso decisivo. Respiré profundamente, cerrando los ojos nuevamente. Sentí como mi corazón se calmaba mientras me concentraba en mi respiración. Con cada inhalación imaginaba que absorbía la esencia del bosque, con cada exhalación, liberaba el miedo y las ansias que me habían acompañado hasta ese momento. Al abrir los ojos, la puerta aún estaba frente a mí, como un portal a lo desconocido. Puse una mano sobre el marco de la puerta, sintiendo una vibración que resonaba en mi interior. Era el momento. Sin más dudar, empujé la puerta, y ésta se abrió con un suave crujido, revelando un espacio envuelto en luz dorada. Al cruzar el umbral, sentí una oleada de energía que me envolvía. El aire era diferente, más ligero, como si cada partícula estuviera llena de posibilidades. Me encontré en un vasto jardín resplandeciente, lleno de colores que nunca había visto. Las flores parecían cantar en armonía con el suave zumbido de las abejas, creando una melodía que vibraba en mi pecho. Delante de mí se erguía un espejo de agua, su superficie calma reflejaba el cielo azul y las suaves nubes esponjosas. Al acercarme vi mi imagen reflejada, pero no solo era mi rostro. En el agua vislumbré fragmentos de mi vida pasada, mis luchas, mis alegrías, mis miedos. Era un caleidoscopio de experiencias, conectando cada etapa de mi existencia. Cada uno de estos momentos te ha formado, resonó la voz del anciano, que de alguna manera estaba presente aquí, aunque no lo veía. Tu esencia está hecha de experiencias, algunas bellas, otras dolorosas, pero todas necesarias. Observa y aprende. Mientras miraba mi reflejo, unas sombras comenzaron a deslizarse hacia el agua. Recuerdos de dolor, de traiciones, de perplejidades que había llevado en mi corazón. Quería apartar la mirada, pero hubo algo fascinante en ver esos momentos de mi vida. Tenían un peso, una textura e historias que necesitaban ser escuchadas. Este jardín no solo ofrecía belleza, era un espacio de aceptación. La luz dorada parecía pulir cada fragmento oscuro hasta que los hice brillar nuevamente. Entonces, una sensación de liberación brotó en mí. Comencé a entender que no estaba solo allí para contemplar mi vida, sino para reconciliarme con cada parte de mí. Las sombras eran lecciones, momentos que habían moldeado mi alma, y era tiempo de integrarlas en mi ser.
Sentí una energía cálida fluir a través de mí, un amor profundo e incondicional hacia quien había sido y quien podría llegar a ser. Sin embargo, a medida que la sombra de mis recuerdos se hacía más clara, un destello de inquietud emergió. ¿Cómo puedo avanzar, si aún hay cosas que no he enfrentado?, me pregunté en voz alta. La imagen en el agua comenzó a cambiar, ya no solo se trataba de mí, vi caras familiares, las que había lastimado y a las que había permitido que me lastimaran. Recuerda, dijo el anciano de nuevo como un susurro que atravesaba los espacios, la liberación comienza con el perdón. Perdona a aquellos que te hirieron, y más importante, perdónate a ti mismo. Las palabras reverberaban en mi mente. ¿Podía realmente dar ese paso? Podía dejar ir el peso de mi pasado y permitir que la luz transformara esas sombras. El espejo de agua, ahora inquieto, anticipaba mi respuesta. Así que, con el corazón latiendo como un tambor resonante, cerré los ojos y dejé que cada una de mis preguntas flotara hacia la superficie. ¿Qué sucederá si decido soltar el dolor? ¿Con qué parte de mí tendré que reconciliarme en este viaje? Para mi asombro, el agua empezó a brillar intensamente, como si hubiese respondido a mi llamado. La luz se expandía y crecía, invitándome a dar un paso más. Sin embargo, antes de poder reaccionar, la superficie del agua reflejó una nueva imagen, una puerta más pequeña y ajena, abierta en un extremo del jardín, cobijada por lianas florales. La pregunta latente en mi corazón se hizo más resonante que nunca: ¿qué había más allá de esa segunda puerta y cómo afectaría mi camino hacia la liberación? Sin pensarlo dos veces, sentí el impulso de avanzar hacia la nueva puerta. Cada paso resonaba como un canto en el jardín, y el murmullo de las flores parecía ofrecerme aliento. Mientras me acercaba, noté que la luz del espejo de agua se intensificaba, como si estuviera animada por mi curiosidad insaciable. La puerta, en su sencillez, prometía un cambio, una continuidad en mi viaje de autodescubrimiento. Al cruzar el umbral de esa segunda puerta, encontré un sendero estrecho rodeado de árboles frondosos, cuyas hojas susurraban secretos al viento. La luz del jardín empezó a desvanecerse, dejando una suave penumbra que me envolvía como un abrazo. La atmósfera tenía un aire de expectación, cada paso me sumergía en un estado de conciencia más elevado. Era como si cada fibra de mi ser se alineara con lo que estaba por venir. Caminé lentamente, sintiendo la textura del suelo bajo mis pies, la brisa acariciando mi rostro. Sentía que había sido aquí antes, como un alma que regresa a su hogar. En la distancia una luz tenue guiaba mi camino, la seguí sintiendo que cada pulso en mi corazón me acercaba a un nuevo entendimiento. De repente, llegué a un claro donde varios caminos se bifurcaban, cada uno iluminado por una luz tenue y brillante. En el centro de ese lugar había una mesa hecha de piedras pulidas, sobre la cual yacía un antiguo libro. Su cubierta estaba cubierta de enredaderas y flores, y parecía latir al mismo ritmo que mi corazón. Me acerqué sintiendo una poderosa atracción por el objeto. Al abrirlo, las páginas se llenaron de escritos en un lenguaje que no conocía pero que resonaba en lo profundo de mi ser. Las palabras danzaban, y a medida que las leía, imágenes empezaron a aparecer en mi mente, escenas de amor, de coraje, de sacrificio. Había relatos de otros viajeros, de almas que, al igual que yo, habían tenido que enfrentar sus sombras y abrazar sus luces. La historia de su viaje se entrelazaba con la mía, como si el pasado y el presente se fundieran en un solo hilo continuo. Una frase emergió con claridad de entre las demás: la verdad se revela a quienes tienen el valor de hacerse preguntas. Esto resonó en mí como un eco de mi propia búsqueda. ¿Qué preguntas todavía necesitaba hacerme para avanzar en este sendero? Mientras reflexionaba sobre este concepto, sentí como la energía en el aire se intensificaba, como si la naturaleza misma estuviera esperando mi respuesta. La pregunta se formó en mi mente: ¿quién soy realmente en este viaje? Fue entonces cuando una luz brillante, desprovista de forma y color, se deslizó ante mí, invitándome a seguirla. Sin dudarlo, dejé el libro en la mesa y comencé a seguir la luz, sintiendo que cada paso me acercaba a una revelación mayor. Mi corazón latía con fuerza y al mirar hacia atrás, vi que los caminos en el claro parecían cerrarse, dejando solo la senda resplandeciente por delante. La luz me llevó a un nuevo espacio, un vasto campo con flores que danzaban al ritmo de un viento suave. En el horizonte se perfilaba una montaña magnífica, cuya cima se perdía en las nubes. Sentí un impulso poderoso de escalar, con la certeza de que allí encontraría lo que había estado buscando, pero antes de dar el primer paso, una voz suave, conocida y reconfortante emergió del horizonte: recuerda, cada ascenso requiere dejar atrás lo que no sirve.
¿Qué estás dispuesto a soltar para alcanzar tu verdad? Las palabras flotaban en el aire, llenas de significado, mientras mi corazón se llenaba de preguntas, cada una más profunda que la anterior. ¿Qué peso llevaba aún que me impedía escalar? Estaba listo para emprender este nuevo camino y dejar atrás viejas cargas, y así, me encontré de pie ante un dilema, el abismo entre lo que deseaba ser y lo que aún me mantenía anclado. ¿Podía en verdad desapegarme de mi pasado para abrazar la montaña de mi futuro? La luz seguía brillando ante mí, llamándome con una insistencia sutil. Miré hacia la montaña, su majestuosa presencia era como una promesa, pero sentí que algo en mi interior se aferraba a las sombras de mis anteriores decisiones y miedos. Era un peso que había cargado tanto tiempo que casi se sentía como una parte de mí. Respiré profundo intentando captar el aire fresco que venía del campo, buscaba la fuerza que me impulsara hacia lo desconocido, decidí cerrar los ojos un momento, entonces recuerdos comenzaron a asaltarme. Momentos de risas y de alegría, pero también de dolor y de decepción. Entre aquellos destellos de mi vida una imagen se destacó, el reflejo de un yo más joven, lleno de sueños y esperanzas, antes de que la vida comenzara a moldearlo con rigidez y temor. ¿Qué le habría dicho si pudiera conectarme con él ahora? Fue en ese instante que un susurro profundo vibró en mi pecho: recupera el niño que llevas dentro. La revelación me atravesó como un rayo de luz, y comprendí que liberar mi carga no era solo soltar lo negativo, sino también abrazar esa autenticidad olvidada. Esa esencia pura que había sido oscurecida por el miedo y la duda. Con renovado fervor di un paso hacia la montaña, sintiendo una suave vibración en el suelo debajo de mí. A cada paso que daba una onda de energía crecía, y con eso una especie de arrebato emocional que me impulsaba a continuar. Desde lo alto de la montaña, iba a obtener una vista más clara de todo lo que había experimentado. Mientras ascendía, los paisajes a mi alrededor bañaban en colores vibrantes, cada flor y cada hoja parecía respirar junto a mí. La montaña me invitaba a escalar más alto, a elevación plena. Sin embargo, de repente el eco de la voz regresó: ¿estás listo para una transformación, aun si eso significa confrontar lo que has huido? Desafiado por esa pregunta, sentí una mezcla de miedo y liberación. Lo que necesitaba enfrentar no eran solo mis errores, sino también la verdad olvidada de lo que realmente ansiaba. Y por un breve instante vi ante mí la imagen de una puerta en la ladera que conducía a la oscuridad, un laberinto de mis temores. ¿Era eso a lo que debía enfrentar? Seguí subiendo y con cada paso distintos símbolos empezaron a aparecer en la roca: un corazón, una pluma y un ancla. Cada uno era un reflejo significativo, un recordatorio de los aspectos de mi vida que necesitaban atención. El corazón me hablaba de amor y perdón, la pluma representaba mi libertad y mis sueños, y el ancla recordaba las conexiones que me habían sostenido, pero que también podía estar limitándome. Al final de la senda, justo antes de alcanzar la cima, encontré una pequeña cabaña de madera, oculta entre las nubes. Algo en su apariencia era familiar, la imagen de la cabaña apareció en mis recuerdos como un lugar de confort en la infancia. Se me llenó el corazón de nostalgia, y cuando la puerta se abrió lentamente, un aroma de tierra y flores frescas emergió. Dentro, había un espejo antiguo en la pared, cubierto por el polvo del tiempo. Al acercarme sentí que la presencia de mi yo más joven miraba nuevamente hacia mí. ¿Qué vería al mirarse? Sentí que el reflejo del espejo no solo mostraba mi exterior, sino también las capas de mi alma, mis luchas y mis triunfos. La voz una vez más resonó en mi interior: mirar hacia adentro es el primer paso hacia la libertad, pero ¿estás listo para confrontar la verdad que hay en ti? Esa pregunta reverberaba en mis pensamientos, profundizando en mí una inquietud. La montaña aún esperaba mi llegada, y el futuro prometía respuestas a las preguntas que llevaba anidadas en mi ser. Me quedé contemplando ese espejo sintiendo el peso de la decisión, mientras una flecha de luz brillaba desde la cima de la montaña. ¿Qué pasaría si me atrevo a ver la verdad que refleja el espejo y la confrontación de mis sombras? ¿Sería el empujón necesario para finalmente llevarme a la cima y descubrir quién soy realmente en este viaje? La luz de la cima parecía intensificarse a medida que me sumergía en la contemplación de mi propio reflejo. Las visiones del pasado reverberaban en mi mente, llevando consigo mezclas de emoción y conflicto. Sentí que el tiempo se detuvo, cada latido de mi corazón resonaba como un tambor, marcando el compás de mi búsqueda interior. Con un último vistazo al espejo, que ahora se sentía como un portal a mi alma, tomé una decisión. Reconocí que la verdad, aunque posiblemente dolorosa, era el único camino hacia la liberación.
Empujado por una fuerza interior, dejé atrás la cabaña, sintiendo que cada paso hacia la cima me acercaba a la claridad. El sendero se volvía cada vez más angosto, rodeado por rocas escarpadas y un cielo que se tornaba en un azul profundo. Con cada movimiento el eco de la voz resonaba más fuerte en mi conciencia: tu luz brilla más allá de tus sombras, solo debes elegir caminar hacia ella. Era un eco de esperanza que daba fuerza a mis piernas cansadas. Mientras continuaba, comenzaba a notar otros símbolos grabados en la piedra. Un círculo que representaba la totalidad, una espiral, que aludía a las transformaciones necesarias, y un árbol, símbolo de crecimiento. Cada uno parecía un recordatorio de que mi viaje no solo se trataba de liberarme de mis asfixiantes miedos, sino también de nutrirme con el amor, la conexión y el constante aprendizaje. En un momento de reflexión, sentí el aire fresco acariciar mi rostro con una ternura envolvente, como un susurro del universo que alentaba mi camino. Recordé la vida que había llevado, todas esas elecciones que habían modelado una narrativa pesada. Y mientras miraba hacia atrás comprendí que esas decisiones, aunque pesadas, también eran mis lecciones, mi propio tejido de experiencia. Finalmente, a medida que la cima se aproximaba, un gesto en la distancia captó mi atención. Un destello dorado salió de las nubes brillantes, transformándose en una figura etérea que parecía aguardarme. No podía ver claramente su rostro, pero la energía que emanaba era pacífica y llena de amor. Soy el reflejo de todo lo que has sido y todo lo que puedes ser, me dijo con una voz suave como el viento. He estado contigo en cada paso, incluso en aquellos momentos de soledad. La aceptación de tu historia te permitirá abrazar tu futuro. ¿Estás listo para recibir la sabiduría que las alturas pueden ofrecerte? La figura se movió con gracia, invitándome, mientras la montaña vibraba bajo mis pies. Mis sentimientos de temor comenzaron a ceder ante una inmensa curiosidad. Esa luz estaba ahora más cerca, brillando con una intensidad que hacía temblar mi corazón de anticipad. Sentí que cada pregunta no formulada se convertía en un eco en mi alma, resonando en mi deseo de descubrir respuestas. Con un paso decidido, avancé hacia la luz. ¿Qué significado tendría este encuentro? ¿Qué revelaciones podrían aguardar en la cima de la montaña, donde el cielo se encontraba con la tierra? ¿Estaba preparado para recibir la auténtica esencia de mi ser? Las dudas se alzaban, pero la mirada de la figura resonaba con un profundo amor que desafiaba mis temores. Su presencia era una promesa y una advertencia. Cuando llegué a la cima, una ligera brisa comenzó a susurrar entre los árboles, y allí, frente a mí, el cielo se abría como un lienzo en blanco, listo para revelar un nuevo capítulo. Pero antes de que pudiera dar ese último paso, la figura se desvaneció en la neblina, dejando solo su eco resonando en mi corazón. La verdadera búsqueda apenas comienza. ¿Qué nueva sabiduría traería esta conexión? Y al fin, frente a la luz, sería capaz de desvelar todo lo que había guardado mi alma, lo que podría liberar no solo mi historia, sino también el destino que había estado esperando. La cima de la montaña se extendía ante mí, un vasto panorama de infinitas posibilidades. El aire, más ligero y vibrante, parecía llevar consigo una sinfonía de susurros, murmullos que alentaban a mis sentidos a abrirse como pétalos al sol. En ese espacio elevado mi corazón latía con un renovado fervor, mientras mis ojos se deleitaban en la majestuosidad de la vista. Era como si la tierra misma me abrazara, invitándome a sumergirme en su grandeza. Caminé lentamente hacia el borde, sintiendo la energía del entorno fluir a través de mí. En el horizonte las montañas se erguían como centinelas, guardianes de secretos antiguos. Sus formas rugosas y majestuosas, abrazadas por la luz dorada del atardecer, me hablaron en un lenguaje que solo mi alma podía entender. Era el lenguaje de la sabiduría ancestral, de las historias tejidas en el tejido del tiempo. De repente, una visión emergió ante mí, como una película proyectándose en mi mente. Vi a mi yo más joven, lleno de sueños inocentes y esperanzas brillantes, comenzando su propio viaje. La felicidad de las primeras veces, los encuentros llenos de magia, las risas compartidas. Pero también las cicatrices dejadas por la decepción y el dolor. Lo comprendí, cada experiencia había sido una maestra disfrazada, un susurro del destino instándome a crecer. Mientras la visión se desvanecía, una sensación profunda de gratitud me envolvió. Mi pecho se llenó con el peso de todas esas lecciones, a menudo ignoradas en mi búsqueda de la perfección. Fue entonces cuando comprendí que no solo necesitaba abrazar las partes luminosas de mi historia, sino también las oscuras. En las sombras se encontraba el crecimiento, el verdadero aprendizaje.
el viento sopló de manera más fuerte, como si el universo quisiera interrumpir mis pensamientos. El cielo, que antes había sido un lienzo inmaculado, empezó a pintarse con matices de violeta y naranja. De repente sentí un impulso irresistible, un llamado a liberarme de las cadenas de la indecisión. Esa energía pulsante del entorno resonaba en mi interior, empujándome a tomar acción, a dejar de lado el miedo. Fue entonces cuando volví a escuchar la voz, tan familiar como el latido de mi propio corazón: cada paso que has dado te ha guiado hasta aquí, y cada paso hacia adelante te acercará a la revelación de tu propósito. Miré hacia abajo, la roca firme bajo mis pies simbolizando una base sólida, y sentí que mis raíces, aunque frágiles al principio, habían crecido fuertes y profundas. Mientras absorbía este mensaje, un nuevo símbolo apareció frente a mí, sombreados en la piedra. Era una mariposa, desplegando sus alas en todo su esplendor. Pillada entre la luz y la sombra, la transformación de la oruga a la mariposa resonaba en la esencia de mi viaje. Cuántas veces había temido al cambio, a la metamorfosis necesaria para alcanzar mi auténtico yo. Con un nuevo sentido de propósito, extendí mis brazos hacia el cielo, sintiendo que la energía universal chocaba contra mi piel. Una invitación a dejar que mi esencia se elevara. Así la luz, que parecían ser destellos intermitentes, comenzó a intensificarse de nuevo. Mirando esa chispa brillante, comprendí que cada destello representaba un aspecto de mí mismo que estaba listo para ser abrazado. Estás en el umbral de una nueva etapa, susurró el eco de la figura etérea. Mi conexión con esa existencia multidimensional era palpable, como si todas las fuerzas del cosmos conspiraran a mi favor. Y así, el miedo se disolvió en asombro. ¿Qué pasaría si realmente me permitía ser todo lo que pudiera ser? ¿Qué nuevas posibilidades se desplegarían ante mí si me despojaba del pasado y abrazaba este presente vibrante y potente? La brisa continuó girando a mi alrededor, y en el aire se palpaba un mensaje oculto. Entonces el cielo se llenó de un estruendo brillante como una explosión de luz, y en ese momento comprendí que mi viaje espiritual estaba a punto de transformarse en un camino de sanación, no solo para mí, sino para aquellos que cruzaran mi vida. Con esta revelación palpitando en mi corazón, una pregunta resonó en mi mente, potente y provocativa: ¿qué pasaría si, en lugar de buscar respuestas, decidiera vivir plenamente cada instante como una oportunidad de transformación? Me quedé detenido por un instante, los brazos extendidos y la energía del cosmos danzando a mi alrededor. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que existía era esa conexión pura y vibrante. En mi interior, una voz suave comenzaba a susurrar: deja de buscar, solo siente. Entonces, tomando una profunda inhalación, cerré los ojos y permití que la energía fluyera a través de mí, como un río desbordante que pide salir. En esa oscuridad, nuevas visiones emergieron, fragmentos de momentos y rostros que habían dejado huellas en mi vida. Vi a una amiga que había perdido hace años, su risa aún resonando en los rincones de mi mente, y sentí la fragilidad de las conexiones humanas. Comprendí que cada relación, cada encuentro, era una pieza del rompecabezas que formaba mi ser. Lo que antes había considerado pérdida se convertía en una lección sobre la impermanencia y la belleza de lo efímero. Cuando abrí los ojos, el paisaje delante de mí parecía más vibrante que nunca. Las montañas, ahora bañadas en luz anaranjada, se presentaban no solo como un telón de fondo, sino como un espejo de mis emociones. Era como si hablasen, susurros de amor y de verdad: estamos contigo, has llegado lejos, y aún hay más por descubrir. No pude evitar sonreír ante la sencillez del mensaje, como un pacto silencioso entre la naturaleza y mi alma. Caminé hacia adelante con pasos decididos, sintiendo las piedras frescas bajo mis pies. La mariposa grabada en mi memoria se convirtió en un símbolo de cambio, y conforme avanzaba, otra imagen se manifestaba: un río caudaloso, fluyendo con fuerza y determinación. ¿Acaso no era también un reflejo de mi vida? Un viaje con obstáculos, pero siempre avanzando, siempre transformándose. Al acercarme a un precipicio donde el viento soplaba con fuerza, observé cómo las nubes se movían, cambiando de forma y color. Fue entonces que comprendí que mi existencia y la de la naturaleza estaban entrelazadas, ambas buscaban adaptarse, aprender y renacer. Una profunda alegría brotó en mi corazón. ¿Cuántas veces había luchado contra los cambios en mi vida, cuando en realidad, lo que buscaba era esa fluidez? La voz etérea volvió a manifestarse en mi mente: mira hacia adentro y hacia afuera. Lo que anhelas en el mundo ya reside en ti. Con esos pensamientos dándole forma a mi camino, me detuve y observé cómo el viento mecía suavemente las ramas de los árboles que estaban detrás de mí.
Cada movimiento era un recordatorio de la conexión entre todas las formas de vida. Esa sutil danza era lo que yo había estado buscando, un lugar donde el amor fluye libremente, donde cada ser es parte del mismo todo. De repente, el cielo se encendió con una explosión de colores que deslumbraron mis ojos. Era como si una puerta se abriera, invitándome a entrar en nuevas dimensiones de experiencia. Sintiendo un escalofrío de emoción, supe que las revelaciones estaban aún por venir. Mi corazón palpitaba con entusiasmo ante las posibilidades infinitas, mientras el mundo se transformaba en un lienzo de oportunidades, y en ese preciso instante, una nueva pregunta surgió potente y dripping. ¿Qué sucede si cada nuevo encuentro y cada instante vivido se convierte en un portal hacia mi verdadero yo? ¿Qué misterios de mi alma están esperando ser descubiertos en el camino que me queda por recorrer? Una suave brisa acarició mi rostro mientras dejaba que mis pensamientos vagaran en la infinitud. La energía que había sentido antes ahora se manifestaba como una vibración perceptible en el aire, casi tangible. Mientras contemplaba el horizonte, de repente, una bandada de aves emergió de entre los árboles, elevándose en una coreografía perfecta. Mi mirada se llenó de asombro. Eran ellas un símbolo de libertad, de la búsqueda incansable de la esencia del ser. Mi corazón se llenó de curiosidad, una chispa que iluminó mi interior. Me adentré en un bosque cercano, un lugar donde los árboles se abrazaban en un entrelazado de raíces y ramas. La luz que filtraba a través de las hojas daba vida a un mundo secreto. Cada paso parecía resonar con una melodía ancestral, una sinfonía que solo los que están dispuestos a escuchar pueden percibir. Mientras caminaba, sentí que se abría un camino dentro de mí. Una secuencia de imágenes comenzó a fluir, como un río de memorias y deseos. Vi fragmentos de momentos en los que había tenido miedo, en los que me había cerrado a la vida, pero también recordé aquellos en los que me había lanzado al abismo de lo desconocido y había emergido más fuerte. La voz suave hizo su regreso. La vida es un constante intercambio de entrega y aceptación. ¿Qué deseas soltar hoy para permitir que lo nuevo entre? Frente a mí, un claro se abrió entre los árboles. En el centro, un reflejo del cielo se acomodaba en un estanque. Me acerqué lentamente y al mirar mi reflejo, una imagen distinta se presentó. No solo era un ser humano, era un conjunto de experiencias, emociones, sueños y miedos. En ese instante comprendí que las dimensiones de mi ego no eran mi verdadera esencia, eran máscaras que había ido acumulando a lo largo de los años. Cuánto tiempo había pasado sin permitirme ser realmente yo. Mientras me examinaba en el agua, una sensación de paz me inundó. No necesitaba más validaciones externas. La vida misma me envolvía, y las respuestas susurraban en cada bocado de aire fresco, en cada hoja que caía. Pero con esa paz surgía una nueva inquietud. ¿Qué pasaría si me despojaba de todas esas capas y permitía que lo auténtico se manifestara? Decidido, cerré los ojos nuevamente sintiendo el pulso del universo fluir a través de mí. Mientras me sumergía en esa conexión, una visión se desplegó ante mí, un camino iluminado por la luna, serpenteante pero firme, lleno de símbolos y señales que parecían guiarme. En cada paso había luces pulsantes que brotaban del suelo, como si me dijeran que siguiera adelante, que no dudara. Con cada respiración, un nuevo propósito se sembraba en mi corazón. La voz interior se volvió más clara. Recuerda, cada emoción que experimentas es un maestro, cada persona que conoces, un facilitador. El universo está aquí para apoyarte. ¿Qué mensaje traerán las próximas conexiones que encontrarás en tu camino? Así me sentí en una travesía hacia lo desconocido, consciente de que cada elección, cada encuentro, estaba diseñada para ayudarme a desvelar la belleza de mi ser. Reflexionando sobre este nuevo paso en mi viaje espiritual, me cuestioné, ¿qué lecciones me aguardaban en la senda iluminada que ahora se extendía ante mí? ¿Qué abrazo del alma podría estar aguardando, lleno de sabiduría y amor, justo en la próxima curveada del camino? Sentí una profunda curiosidad apoderarse de mí mientras avanzaba por aquel sendero iluminado. Cada paso me acercaba a un significado más profundo, una verdad que había estado esperando ser revelada. Me sumergí en la energía vibrante que emanaba del suelo, sintiendo como si cada partícula estuviera conspirando para guiarme hacia mi destino. Conforme me adentraba en lo desconocido, el susurro de mi corazón reverberaba en mi mente. La vida es un constante intercambio, cada encuentro, cada despedida, son la clave para entender tu propósito. Era un eco que me desnudaba de las prisiones que había creado, y por un minuto, me sentí ligero, capaz de volar sobre las sombras del pasado,
la siguiente curva del camino se iluminó. Un grupo de extraños se acercaba, sus rostros llenos de sonrisas y simpatía. Este encuentro parecía diseñado por el universo, ellos eran espejos, reflejando las lecciones que había aprendido, y las que aún me quedaban por descubrir. Un hombre de cabello canoso, lleno de arrugas que contaban historias, se acercó primero. «Has traído luz a este lugar», dijo, su voz resonando en mi ser. «Al compartir tus experiencias ayudarás a otros a encontrar su camino». Me invadió una emoción abrumadora, entendí que cada paso que había dado hasta el momento no solo había sido por mí, sino también para aquellos que vendrían después. Esa corriente de energía que había sentido en mi búsqueda se transformaba en un faro, no solo para mí, sino para otros que igual vagaban en su oscuridad. En ese instante de conexión, una revelación poderosa emergió en mí, no era solo un buscador de respuestas, sino también un portador de luz. Mi viaje, lleno de tropiezos y triunfos, no existía en aislamiento, sino que era parte de un tejido hermoso que unía a cada ser humano que cruzaba mi camino. Miré a cada uno de ellos, vi sus luchas reflejadas en mi propio ser, la mujer joven con lágrimas en sus ojos, la madre que había perdido su camino, el hombre con un pasado turbulento. Cada historia era un matiz en el mosaico de la vida, cada emoción, un hilo que tejía la gran narrativa de la existencia. Y comprendí por primera vez que el propósito de mi viaje no era solo encontrar mi verdad, sino crear un puente hacia la sanación colectiva. Mientras el grupo se sentaba alrededor de un fuego, sus historias comenzaron a fluir como un río. Con cada relato compartido, el fuego crecía, iluminando no solo la oscuridad de la noche, sino también las sombras ocultas de nuestros corazones. Aprendí que el dolor no era solo un fardo que cargar, sino una llama que podría purificar, una lección que llevaba el potencial de transformar. Observé maravillado cómo nuestras almas se entrelazaban, cómo podíamos encontrar entendimiento en las heridas que llevábamos. El anciano de cabello canoso levantó una mano, haciendo una pausa en la conversación. La verdad, dijo con voz temblorosa, es el resultado de cada sombra y luz en tu viaje. Debes atreverte a mirar atrás para poder avanzar de manera plena. La verdad resonó en cada uno de nosotros. Sentí que la energía se llenaba de una vibración suculenta, el universo mismo celebrando la conexión que habíamos forjado. Mis ojos brillaban no más por el ácido sufrimiento, sino por la belleza de mirar hacia atrás y encontrar el amor incondicional en mis lecciones. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el cielo se llenaba de estrellas, entendí, había llegado a un umbral de transformación. Acepté que mi vida no solo era un viaje personal, sino un viaje compartido. Lo que me había dolido podía ser el punto de partida para otros, el manantial desde el cual podían rejuvenecer. Así como el fuego calentaba nuestros cuerpos, nuestras historias sanarían nuestras almas. Al amanecer, cuando el primer rayo de luz asomó por el horizonte, supe que mi misión había aclarado, seguiría compartiendo mi verdad, mis historias y abriría mi corazón en cada encuentro. Con esta revelación fresca en mi espíritu, me di cuenta de que el viaje nunca tenía un final, cada paso me conducía hacia una nueva e inesperada aventura. Las sombras y luces se entrelazaban en una danza eterna, y yo estaba listo para bailar a su ritmo. Así, con profunda paz en mi corazón, murmuré en voz baja, soy parte de un todo, y el amor es la única verdad que me guía. Esas palabras no solo resonaron en la mañana, sino que se convirtieron en mi mantra, un recordatorio constante del viaje sagrado que compartimos todos.